Bendiciones, amados, espero estén bien. La paz de Dios sea con todos ustedes. El día de hoy les quiero compartir lo que Dios ha estado ministrándome en estos días. Yo, desde siempre, debido a que mis padres fueron pastores de Margarita, he recibido la palabra. Y la mayoría del tiempo mi papá enseñaba, por ejemplo, el Apocalipsis, la venida de Cristo, la tribulación, el orden mundial, todo eso. Dentro del tema, ¿verdad? Se hablaba de que bíblicamente, en ciertos pasajes, no en todos, pero en los que se estudiaban, se entendía que el arrebatamiento no era en sí lo que la gente dice, ¿verdad? Sino de que era al final de la gran tribulación, o sea, que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación y que íbamos a ser perseguidos, etcétera, etcétera, y que los que hayan quedado vivos en ese momento, entonces van a ser arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y en la venida de Cristo, entonces íbamos a estar con Él y íbamos a llegar juntamente con Él y tal. Ajá. Entonces después al tiempo, eso fue primero, después al tiempo fue, de repente puede ser a la mitad del tiempo, porque hay pasajes que nos indican que podríamos ser arrebatados posiblemente a la mitad de la tribulación, cuando se hayan cumplido los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. Y bueno, yo he estado desde ese entonces creyendo en esto que les estoy mencionando, más no en el arrebatamiento antes de la tribulación. Eso ha sido mi concepto de toda la vida, de lo que es el arrebatamiento. Y yo misma estudiando, dije, bueno, yo creo que sí, es más o menos como a la mitad, puede ser. Pero es que yo tenía como un concepto bastante enraizado a mí, o sea, era como que eso fue lo que aprendí desde chiquita y quiero reforzarlo con mis propios estudios como para confirmarlo. Entonces lo estudié ese tema específicamente, no estoy hablando de todos los temas que he estudiado, sino específicamente ese tema, era como que basándome en lo que aprendí toda mi vida. Y como ya yo refutaba con algunas personas que sí defendían el arrebatamiento antes de la tribulación, yo me ponía terca, yo que no es posible, porque nosotros tenemos que pasar la tribulación, porque tenemos que demostrar que podemos, que estamos dispuestos a morir por Cristo, que no nos negamos a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal lo que acabo de decir, porque todos los hijos de Dios tenemos que demostrar con nuestra vida que no podemos negarnos a Él y que somos capaces de morir por causa de su nombre. Eso es claro, eso es clave. Pero no necesariamente por eso tengamos que vivir todos la gran tribulación. O sea, no es así. Y no era algo que yo tuviera como que en mente. O sea, no era algo que estaba en mí el conocerlo de esa manera. Sino hasta hace poco, o sea, fue así, pum, de repente, que cambió de opinión, pero radicalmente. Radical. Y para mí eso no es normal y no es casualidad para nada. Porque yo cuando defiendo algo, que para mí es la verdad, lo defiendo a morir. Soy muy radical en eso. Y lo que me diferencia de antes, cuando refutaba este tema, a hoy en día, es que hoy en día ya estoy suficientemente enraizada a la verdad que está en la palabra de Dios, pero que cuando yo trato de entender lo que la palabra de Dios dice, no trato de buscarlo en mi propio razonamiento humano, sino que dejo que el Espíritu Santo de Dios que habita en mí me enseñe y me ilumine lo que estoy leyendo. Y eso ha sido con todo lo que he podido aprender últimamente de la palabra de Dios, con todos los temas que he podido estudiar. Pero ya no con mi propio conocimiento o mis propias teorías, no, sino con lo que el Espíritu Santo de Dios me va diciendo. Y no es que me habla aquí, no, ya yo dije anteriormente de que es que el Espíritu Santo de Dios nos habla en el corazón y nos instruye la verdad. Lo que estamos leyendo, Él nos lo ilumina para nosotros poder entenderlo de verdad como es y no como uno cree. Antes de todo este boom de que Cristo viene el 23 de septiembre, el 22 o el 24, etcétera, yo no había escuchado absolutamente nada de eso, nunca. O sea, ni ayer, ni
ni el año pasado, ni antepasado. Jamás había escuchado yo nada de que Cristo viene tal día, Cristo... No, jamás. Es ahorita que he podido ver varios videos con respecto al tema. Pero hace unos meses atrás, yo he estado siendo movida por el Señor a hacer las cosas rápido. Era como un sentir en mí de hacer todo rápido, todo rápido. Bueno, es un sentir que ya he tenido desde hace años atrás, pero de unos meses para acá ha sido como más todavía, o sea, más rápido todavía. Porque yo estaba segura de que ya Cristo estaba a las puertas, más no con la certeza de que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación o de nada de eso. Simplemente sentía en mi corazón de que ya Cristo venía y tenía que hacer todo lo que tenía que hacer rápido, para allá, para ayer. Y en estos últimos meses he sido empujada por el Señor para hacer muchas cosas guiadas por Él, que no necesariamente es que yo por impulsividad estoy haciendo algo que yo digo que yo creo que tengo que hacer, sino que estoy siendo guiada por el Señor para hacer ciertas cosas específicas que Él me ha mandado a hacer. Principalmente para abrir mis ojos espirituales, principalmente. En segundo lugar, para hacerme crecer y madurar en la estatura espiritual a la cual debo llegar en algún momento, que es la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Y estoy en ese crecimiento. Por lo tanto, he tenido que aprender muchísimas cosas en ese transcurso de tiempo. Y todo lo que he vivido, sea bueno, malo, fuerte, todos esos procesos han sido necesarios para ser moldeada a como Dios quiere que yo sea. Y hace no mucho, Dios me usó para darle una palabra a unos pastores. Y en medio de la palabra, y vuelvo y repito, yo en ese momento no estaba a favor de un arrebatamiento antes de tribulación, ni sabía nada de septiembre, ni nada de nada, o sea, cero. Yo estaba normal en mi día a día, soñando, teniendo metas, proyectos, normal, ¿ok? Cabe resaltar eso. Y yo, en el espíritu, movida en el Espíritu Santo, empiezo a hablar de parte del Señor, ciertas cosas que eran para esas personas. Pero dentro de todo esto, yo reflexiono de que algunas cosas que les dije a ellos, de parte del Señor, también eran para mí. ¿Pero en qué sentido? Pues en el sentido de que Dios me está respondiendo al por qué yo estoy haciendo todo rápido. Porque es que yo lo hacía sin tener como que algo totalmente claro. O sea, simplemente lo hacía por obediencia, porque quiero ser obediente al llamado de Dios. Y simplemente lo hacía porque sentía la dirección de Dios. Pero cuando les digo esta palabra, pues una de esas cosas que dije es: las puertas de la gracia se están cerrando, las puertas de la salvación se están cerrando, ya no queda tiempo, hay que hacer todo rápido, ya se acerca el gran avivamiento, que si no somos obedientes no vamos a ser partícipes de eso, etcétera, etcétera. Pero en sí, el mensaje que era para mí, porque habían cosas que eran para ellos, pero lo que tomé para mí fue esa alerta, pues esa alerta de que Cristo está a las puertas, estoy llegando, muévete rápido, es para allá, no queda tiempo, las puertas de la salvación se están cerrando, la gracia se está agotando. Y o sea, yo cuando terminé de dar esa palabra, ni pendiente, ni se me cruzó de que ese punto específico era también para mí, para yo entender lo que yo estaba haciendo. Y no fue hasta hace un par de semanas creo, que yo vi un video, creo que lo compartí en mis estados de WhatsApp, de una persona que estaba explicando teológicamente acerca del por qué podría ser posible que el arrebatamiento sea el 23 de septiembre de este año. Yo lo veo y créanme que yo no entendí ni papa, yo no entendí nada, porque yo de matemáticas no sé mucho, aunque de lógica soy muy buena con la lógica, pero ya de números y esas cosas y sacar cuentas, yo ni idea. Y cuando lo hago es guiada por el Señor y Él es el que se encarga de que yo haga bien un ejercicio matemático, porque yo no me gustan las matemáticas, la verdad. Y yo no entendí nada. Pero yo terminé de ver ese video convencida, pero al 100% de que Cristo viene en septiembre de este año. O sea, yo no entendí ni siquiera por qué terminé convencida de eso, si yo ni siquiera estaba a favor de
de ese arrebatamiento antes de la tribulación. O sea, para mí era naturalmente imposible que yo pudiera, después de ver ese video que ni lo entendí, poder estar convencida de algo que ni siquiera creía. No sé si me estoy dando a entender. Y para mí eso fue de Dios, o sea, fue en un momento crítico de mi vida en la cual estaba pasando por algo, que yo ahorita estoy viviendo en Trujillo, y yo pensaba irme a Margarita. Y en oración, yo le pido al Señor dirección para saber qué es lo que tengo que hacer. Y Dios me da una palabra en la Biblia, yo ni siquiera vi cuál era el libro, ni el versículo, ni el capítulo, yo solo leí. Y prácticamente lo que leí era como que si tú te vas y te regresas de donde viniste, vas a vivir las consecuencias del haber huido, del haber regresado y haber vuelto para atrás, creyendo que estás yendo hacia abundancia, hacia la prosperidad, hacia un lugar mejor. No te dejes engañar, porque ciertamente si te regresas vas a vivir la destrucción que se viene a ese lugar. Pero si te quedas vas a ver la gloria de el cumplimiento pues de ese propósito por el cual tú estás aquí. Ese fue el mensaje que recibí de parte del Señor, porque le pedí dirección. Y yo, wow, ok, Señor, voy a ser obediente. Gloria a ti. Y pues nada, me voy a quedar. No tengo más nada que hacer ahora más que seguir siendo obediente a tu voz, a tu llamado, a lo que tú quieres que yo haga. Y bueno, creo que fue esa misma noche que vi ese video. Y yo, ya entendí por dónde va el asunto. Y pues me quedé convencida de que Cristo viene en septiembre de este año. Pero no por lo que escuché en el video, porque realmente no entendí nada, sino porque en el espíritu sentí la necesidad de yo misma indagar en el tema y terminar de convencerme con lo que yo pueda encontrar en la palabra de Dios acerca del tema. Y encontré muchísimo material bíblico que me dice que es correcto lo que ahorita están hablando muchos acerca del tema, de que es este año, es en septiembre, y aunque digan que nadie sabe el día ni la hora, eso no es para siempre. Ese de que nadie sabe el día ni la hora no era para siempre, sino que iba a llegar un momento, el cual es el que estamos viviendo hoy día, en el que el Señor iba a revelarle a sus escogidos cuál era el momento en el que iba a pasar, lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos prepararnos. Porque Él nos ama tanto que Él necesita que nos preparemos, porque si Él llega y no estamos preparados, no nos vamos. Y yo lo sentí como una amonestación de parte del Señor al haber recibido ese video. Porque si no lo hubiera recibido, a pesar de ser obediente al Señor y a pesar de estar igual pues buscando su rostro, llenándome de su palabra, etc., si yo no soy capaz de obedecerlo, si yo no soy capaz de saber distinguir su voz de mi propia voz, distinguir su propósito en mí y de lo que yo quiero hacer con mi vida, yo corro el riesgo de cometer el gravísimo error de no estar preparada para cuando Cristo venga. Y no importa si ya yo tengo el Espíritu Santo, no importa si yo tengo fe en su palabra, el que no está preparado no se va a ir. Y yo recibí ese video como una amonestación de parte del Señor, diciéndome, ¡hey, mija, despierta! Las cosas no son como tú pensabas. Abre los ojos espirituales, Génesis, y date cuenta que ya estamos en el tiempo. Ya estamos en el tiempo. Y no es de que te prepares para la tribulación, de que busques una casa con terreno para sembrar, para prepararte, para poder sustentarte durante el nuevo orden mundial, porque no se va a poder comprar ni vender y tal, porque eso era lo que yo pensaba que tenía que hacer. O sea, prepararme en el sentido natural de buscar dónde sembrar, de buscar dónde alejarme de la sociedad y tal. Eso no es lo que tenemos que hacer. Es prepararnos espiritualmente, pero radical. O sea, no es de que, bueno, ya yo creo, ya yo escucho al Señor, ya yo leo su palabra, ya yo confío en que Cristo viene pronto y no importa lo que yo esté haciendo o donde yo esté, yo voy a ser arrebatada. No, eso no es así. Eso no es así como muchos de los que creen en el arrebatamiento desde hace tiempo. No es como muchos creen. De que, bueno, yo estoy chévere viviendo la vida y si Cristo viene hoy, me voy. O sea, ¿cuál es el problema? No, mi amor, estás equivocado. Están equivocados los que piensan así, que ya creían desde hace tiempo, pues en el arrebatamiento antes de la tribulación, que se confían demasiado en que la salvación es por gracia y que hagan lo que hagan, estén en donde estén,
si Cristo viene repentinamente, pum, se van porque ellos son chéveres. Ni los que piensan que el arrebatamiento no existe y que todos tenemos que pasar por la tribulación y que el Señor viene al final y tal, tampoco. Los dos están equivocadísimos. Y yo me incluyo dentro de esos que estábamos equivocados. Pero ya he abierto mis ojos y, o sea, recibí la amonestación. Y Dios se va a encargar de que todos los escogidos para ese día puedan abrir sus ojos y puedan prepararse y puedan ser rescatados. Él es el que se está encargando de eso. No es cosa de nosotros que hagamos ese trabajo. Nosotros cumplimos con informar, con alertar y hablar de parte del Señor lo que Él quiere que uno hable. Pero eso no depende de nosotros, el que los demás abran sus ojos, porque Él ya sabe quiénes son los que van a abrir sus ojos, Él ya sabe quiénes son los que se van a preparar, porque Él conoce y escudriña nuestros corazones, y Él sabe exactamente a quiénes sellar con ese discernimiento, porque es el don del discernimiento espiritual. El poder prepararse a tiempo, esa invitación que es aceptada por nosotros, es el don del discernimiento espiritual. Si tú no tienes el don de discernimiento espiritual, preocúpate, porque lamentablemente el que no discierne en el espíritu cuál es la verdad y cuál es la mentira, está en peligro. Literal, está en peligro. Y vamos a definir lo que es el discernimiento espiritual, para el que no entiende de lo que le estoy hablando. El discernimiento es la habilidad de distinguir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo, permitiendo a los creyentes entender cuál es la voluntad de Dios. No tu voluntad, no lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú crees. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y evitar así el engaño espiritual. Para evitar así a los falsos profetas, a los falsos maestros, y evitar así el ser guiados por ellos, por ser guiados al error. Mi bebé me interrumpe. Bueno, sigamos. Con el discernimiento espiritual evitamos ser engañados y evitamos ser guiados por lobos rapaces que quieren destruir a la iglesia del Señor. ¿Ok? Podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo, aunque lo que esté malo se disfrace de algo bueno. Por ejemplo, yo que tengo el discernimiento de espíritu, si escucho un falso profeta, un falso maestro, yo enseguida lo sé. Enseguida, porque lo siento, me da dolor de cabeza, por ejemplo, y porque ¿cómo es la palabra? Lo filtro en mi corazón, porque en mi corazón está su palabra, está su verdad, y todo lo que entra por mi oído se filtra. Y cuando hay mucha suciedad, eso se queda ahí y se entiende. Se entiende cuando algo viene contaminado, porque la palabra de Dios ya está en mí y ya yo sé lo que es verdad y lo que es mentira. Y de una, ¡pum! Este es un falso, este es un falso, este es un infiltrado, este es un brujo, este es un hechicero. Hay que estar pila. Y he pasado por varias situaciones en las cuales pues he señalado a algunos falsos y pues terminan atacándome a mí por blasfemia o por exagerada o por religiosa o X. ¿Y yo qué hago? Bueno, me alejo y bueno, eso es problema de ustedes si quieren pues llevar la pela de parte del Señor al no reconocer lo que no es del Señor. Yo simplemente cumplo con informar, yo cumplo con sacar a la luz lo que está oculto y lo que es vergonzoso. Y yo simplemente sigo en obediencia al Señor, yendo a donde Él quiere que yo vaya y hablando lo que Él quiere que yo hable. Eso es nada más como un ejemplo sencillo de cómo puede funcionar ese discernimiento espiritual. Que no todos te entienden, no todos te van a estar de acuerdo, no todos lo ven así, porque sencillamente no todos tienen ese discernimiento. Pero bueno, es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo porque es un don que Él nos da. Y es cultivada en nosotros a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la práctica de la sabiduría, que resulta en una vida más modesta o más recta hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hacia la voluntad de Dios, porque se mantiene en la obediencia. O sea, si tú eres obediente, entonces estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú eres obediente a la voz de Dios, te estás creciendo en ese don espiritual del discernimiento. Está súper ligado a la obediencia, a la fe y al amor. ¿Cuáles son las características y funciones? Bueno, 1. Distinguir entre el bien y el mal. Ayuda a identificar lo que es correcto y lo que es dañino.
guiando a tomar decisiones alineadas con los principios bíblicos divinos. 2. Identificar la verdad de Dios y la mentira del diablo. Permite comprender las cosas de Dios que para la mente natural pueden parecer locura al discernir la palabra de Dios con el espíritu. ¿Por qué locura? Bueno, por ejemplo, si yo tengo el discernimiento de espíritu, yo digo X profeta famoso o que tiene muchos oyentes, muchos seguidores y es aclamado por muchos porque ha hecho muchos milagros y prodigios, y yo digo, este es un falso, infiltrado, que está queriendo engañar y destruir a la iglesia. ¿Qué creen que va a pasar? No, está loca. Que esta no ve que él hace milagros, esta no ve la posición en la que está ahorita, esta no ve todo lo que está logrando por el respaldo divino de Dios. No, mijo, despierta. La loca no soy yo, por ejemplo. 3. Diferenciar entre espíritus. Este don nos permite diferenciar los espíritus. ¿Quién tiene un espíritu correcto y quién no? Por ejemplo, si yo estoy con mis familiares, por ejemplo, y viene alguien que está en un mal espíritu, por ejemplo, espíritu de Jezabel, espíritu de, no sé, de manipulación, espíritu de X o Y, y tiene malas intenciones con lo que sea que me esté diciendo, enseguida que abre la boca con esas palabras, ya energéticamente o en el espiritual empieza a dolerme aquí la cabeza. Me empieza a doler la cabeza, sin que me toque, solo con escucharlo. Y en otros casos, si me toca a alguien que está siendo influenciado por el enemigo, ya sea que está endemoniado o que está operando en esa persona un espíritu inmundo, etcétera, si me toca, yo enseguida lo siento en mi espíritu y se manifiesta como un dolor pero espiritual. O sea, sí se siente en lo natural, pero es algo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces ya enseguida ya yo lo sé, esa persona no es de Dios, o esta persona tiene malas intenciones, o esta persona está endemoniada, etcétera. Pero alguien que es de Dios, pues tú también lo sientes. No se siente con dolor, se siente diferente. Pero bueno, no entramos en detalles. El punto es que con el discernimiento de espíritus tú puedes distinguir entre los espíritus. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? Es la capacidad de percibir y juzgar el origen de las manifestaciones espirituales, distinguiendo los espíritus que provienen de Dios y los del maligno. Entonces, 4. Rechazar el error y la falsedad. El que tiene el discernimiento espiritual rechaza radicalmente el error y la falsedad. O sea, no es algo que se negocia, no es algo que se duda, no es algo de, bueno, ¿será que sí, será que no? No, es algo radical, es algo que tú lo sientes, lo sabes y estás segura de eso. Por lo tanto, si tú sabes que algo es un error, que algo que te están enseñando es falso y sabes que está en el error, tú de una ya haces una barrera, pum, esto no es la verdad, esto es falso, no lo recibo, punto. Es fundamental para no ser engañado por falsos maestros, falsos profetas o por las tendencias del mundo que quieren manipularnos y guiarnos al error, el sistema del mundo, que pues nos llevan a una vida desobediente delante de los ojos de Dios. 5. Vivir en madurez espiritual. El discernimiento contribuye al crecimiento espiritual, permitiendo una relación sana con uno mismo, con los demás y con Dios. O sea, el discernimiento espiritual nos lleva a la verdad y la verdad nos lleva al correcto entendimiento de lo que está bien y lo que está mal, y por lo tanto obedecemos a la voluntad de Dios y comenzamos a vivir de la manera correcta como Dios quiere que uno viva. Y por lo tanto uno empieza a ser transformado desde adentro hacia afuera. El corazón es transformado, la mente es transformada y ya no eres el mismo. O sea, el discernimiento espiritual es lo que nos termina de transformar en esa persona que Dios quiere que uno sea. Si tú no has llegado a recibir el don de discernimiento espiritual, es porque todavía no has sido totalmente transformado y no has comenzado a vivir como un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que nos diferencia a un hijo de Dios de un simple creyente que ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, etc. Porque es algo que se va moldeando en uno a medida que uno va avanzando en el ser obedientes a Dios. Tú eres obediente, tú vas a alcanzar misericordia y vas a recibir el don de discernimiento espiritual para que tú puedas ver lo que tienes que ver y puedas seguir avanzando en ese crecimiento, en esa madurez espiritual que te va a llevar a la estatura del varón perfecto, cual es Cristo Jesús. Pero el que no es obediente no llega, mi amor. Les lamento decírselo, pero es así.
¿Y cómo se adquiere y cultiva el discernimiento? Bueno, número 1, por el Espíritu Santo. Si recibes el Espíritu Santo, puedes recibir ese don, puedes recibir ese regalo. Y es el Espíritu Santo que nos ilumina la comprensión de lo espiritual. Entonces, primero, Espíritu Santo. 2, a través de la palabra de Dios. Primero, ya tengo el Espíritu Santo. 2, esto. Si yo medito en la palabra del Señor y me dejo guiar por el Espíritu Santo que ya está en mí y soy obediente, entonces yo recibo esa iluminación, ese despertar, ese abrir de mis ojos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios proporciona el conocimiento y la guía necesaria para discernir en todas las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque aquí está escrito todo lo que Dios quiere que uno haga. Literal. Todo lo que tú estés esperando que Dios te diga lo que tienes que hacer, está aquí. O sea, tú estás perdido en las nebulosas, no sabes qué hacer con tu vida. Lee la Biblia, aquí está todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, 1, se adquiere por el medio del Espíritu Santo porque es un don dado por Él. 2, a través de la palabra de Dios y la obediencia a lo que Dios quiere que uno haga con lo que está aquí. 3, con oración y reflexión. Si buscamos la presencia de Dios, buscamos su rostro, si le adoramos en espíritu y en verdad, si lo buscamos en intimidad, Él nos redarguye con su Santo Espíritu y nos llena. O sea, esa llenura del Espíritu Santo nos mantiene atentos y apercibidos a lo espiritual. O sea, si estamos apagados, si no estamos llenos del Espíritu Santo, por mucho que uno lo tenga, porque tú puedes tener el Espíritu Santo, pero si no mantienes esa llama encendida, esa llama se apaga. Se apaga. Si se apaga, ¿cómo vas a funcionar por medio del Espíritu Santo? Si no le estás dando el poder que necesita. Buscar la presencia de Dios en intimidad, adorar a Dios en espíritu y en verdad, eso te llena, eso aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti y por lo tanto mantienes al Espíritu Santo con el control de tu vida, con el control de tu alma. Y pues Él hará entonces realmente su voluntad en ti, porque te estás dejando gobernar por Él. Si no, no estás dejando que Él gobierne tu vida y sencillamente estás actuando por voluntad propia a todo. Estás pensando por tu propio conocimiento, estás actuando por tu propia voluntad, etc. No estás siendo guiado por el Señor realmente. Y 4, último, pues mediante la experiencia y la sabiduría que ganas con esa experiencia. Por ejemplo, cuando realmente estás viviendo esa llenura y estás viviendo la obediencia y estás viviendo ese poder del Espíritu Santo que está en ti y dejas que el Espíritu Santo de Dios te use para que experimentes ese poder que está en ti, entonces ya nada te puede parar. O sea, ya estás experimentando el poder, estás ganando sabiduría, estás ganando experiencia. Ya no es solamente un conocimiento, estás viviendo ese poder. Lo estás viviendo porque obedeciste, porque te dejaste guiar, porque renunciaste a ti mismo y dejaste que el fuego del Espíritu Santo de Dios te avive, te haga avanzar en ese llamamiento, en ese poder. Entonces, a través de la vida y la relación con Dios, relación con las personas y todo lo que vas desarrollando en el tema ministerial, porque ese es un trabajo que debemos hacer como hijos de Dios, y ese trabajo espiritual se llama ministerio. Está mal cuando uno dice, bueno, es mi ministerio, hablando de su iglesia, o mi ministerio de, por ejemplo, si está en el área de la alabanza y la adoración, el ministerio de la alabanza y la adoración, el ministerio de no sé qué. El ministerio de un hijo de Dios es uno solo, y es el ministerio de la reconciliación. El ministerio que nos lleva a acercarnos nuevamente al Padre, a reconciliarnos con el Padre. Ese es el verdadero ministerio de un hijo de Dios. No es que yo tengo una iglesia, entonces ese es mi ministerio. O yo estoy en la alabanza y yo canto para el Señor y ese es mi ministerio. No, tienen un mal concepto de lo que es ministerio. Existen dones, existen talentos, existen obras que no necesariamente son un ministerio. Vuelvo, al tema. Entonces todo esto nos da el conjunto de todo lo que ya les mencioné es lo que nos ayuda a discernir todas las situaciones que vivimos y nos ayuda a tomar las decisiones correctas, basadas en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, no en nuestro propio conocimiento. Ahora, para culminar esta primera parte, porque van a ser 2 partes, voy a culminar con un pasaje bíblico
para después empezar a grabar la segunda parte. Y voy a leer Malaquías 3, del 13 al 18, y luego seguimos con Malaquías 4 en adelante. Diferencia entre el justo y el malo. O sea, este tema tiene que ver con el discernimiento y con el tema que va a tocar en la segunda parte, pero lo voy a tener como conclusión de esta primera parte y como introducción de la segunda parte. Y dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Seguimos al 4, el advenimiento del día de Jehová. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta aquí queda la primera parte y pues atentos a la segunda parte. Shalom.